Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Bueno, bárbaro, qué suerte. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acaban de terminar una clase, ¿no? Tarde, profe, sí. ¿Qué? Disculpe. No, está Sí, perfecto, está perfecto. ¿Qué materia tuvieron? metodología de la investigación. Ah, perfecto, bien. Bueno, ¿con quién tienen? Con el profesor Romero, ¿no? Sí, sí. Perfecto, bueno, muy bien. Eh, bueno, hay pocos conectados. Se ve que recién termina por ahí, se siguen conectando. Esperamos un instante que se conecten el resto de los compañeros. Bien. No sé si están al tanto, les subí la clase pasada a Classroom, los videos de la clase pasada. ¿Eh? Sí, profe. Sí, profe. ¿Pudieron verlo? O pudieron, digamos, no digo verlo, pero ¿pudieron ver que estaban esos videos? Sí, 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 nos igual llega yo. una notificación. ¿Cómo? Llega una notificación, profe, así que estaban ahí, sí. Ah, les llega una notificación. Ah, perfecto. Bueno, eso no sabía, claro. Cuando subo algo a Classroom les llega la notificación. Perfecto. Bien, bueno. Eh, bien, pienso que los videos son útiles porque hay temas que, digamos, eh, si se los doy a leer, no son, digamos, no es tan fácil interpretar los conceptos que uno quiere transmitir. Y bueno, el video es una opción que el medio virtual ofrece. Es una de las pocas ventajas que tiene la enseñanza virtual, pero no es menor, en el sentido que a ustedes les queda como material de estudio un video, cosa que en las clases presenciales eso no ocurría. En algunas materias eso me significó una herramienta de utilidad, ¿no? Y creo que en esta materia también en algunos casos puede tener esa utilidad que antes, al desconocerla o al no tenerla presente, al modo de transmisión a través de videos, y ustedes tampoco de estar prácticos, mejor dicho, ustedes, no, los anteriores, los alumnos que estaban en actividades presenciales, ustedes nunca tuvieron actividad presencial hasta ahora, tampoco estaban acostumbrados, así que bueno, era algo nuevo. Bien, hay 11, Profe, sí, a mí me resirve que suba las clases, porque siempre se me corta el audio por el internet y está cuando, perfecto, cuando tengo buena conexión los veo. de acuerdo, bien. Bueno, Aparte, el formato también, profe, como lo subió en YouTube. O sea, al menos a mí se me hace más fácil también para descargarlo a la compu. Hay una página que pones el link y lo descargas a la compu. Es mucho está más fácil. genial. O sea que usted que lo tiene claro ya en la computadora. La Está compu, perfecto. sí, sí, sí. Y es como decía usted, o sea, hay varios profes que también suben el archivo al Google Drive y tenés que pedir autorización para poder relacrar. Está perfecto. Esto es más simple, digamos. Es más simple, sí, 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 está buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, una de las opciones que uno tiene cuando va a generar el video es si va a ser público. Bueno, yo le pongo que sea público, que lo pueda ver cualquiera. Y eso, bueno, creo que las claves y las cosas a veces generan complicación, ¿no? Sobre todo que no resuelven, digamos, no tienen una utilidad. En el caso de estos videos, no hay problema que lo vea alguien que no pertenece a la clase. Y lo importante es que los que pertenecen a la clase no tengan dificultades al acceder. Así que bien, bueno, bárbaro. Sí, creo que es una herramienta útil, ¿no? Sobre todo que hay temas que, sobre todo cuando voy a desarrollar temas orientados a dejarles ese material, trato de estructurar la clase de modo que les sea dinámica y les sirva para ese fin, ¿no? Así que bien, con esa idea, un poco de esa clase y creo que les va a ser útil para estudiar. Bueno, vamos a ver si, un segundo, si comparto una pantalla. Un segundo. Bien, en la clase anterior habíamos estado viendo el tema de la decisión en la empresa, y es lo que yo le subí en el video. Habíamos visto todo el tema de lo que es primero vimos los distintos tipos de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales.
Luego vimos el concepto matrifoda, que es una herramienta que se utiliza mucho en el planeamiento. Y luego vimos el tema de, iniciamos el análisis de aptitud, factibilidad y aceptabilidad, ¿no? Y bueno, la idea es redondear esto y avanzar un poco más con este tema. Esto es importante porque en la materia, de hecho, habíamos visto en la clase anterior temas de planeamiento de personal. Y hablar de planeamiento sin tener conceptos básicos de en qué consiste el planeamiento, qué herramientas se utilizan, bueno, resulta algo que no está bueno, ¿no? Y dado que en la materia esta están estos temas, planeamiento de personas es un tema que vemos, y mucho de lo que veamos está muy vinculado a estas cuestiones, me parecía muy importante que tengan los conceptos básicos. Con ese fin les hice esta apretada síntesis del tema de la decisión, y lo que vimos en la clase anterior, y hoy continúo con ese tema. Habíamos estado viendo que cuando nosotros tenemos que realizar una toma de una decisión, tenemos que hacer el análisis de aptitud, factibilidad y aceptabilidad. Primero que nada, les refresco que la decisión, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que ya les había mencionado, es el modo de acción que nosotros adoptamos para resolver un problema. Eso es en síntesis el concepto de decisión. Tenemos que, o sea, existe un problema, ya les mencioné en la clase pasada, que es algo disfuncional a nuestro interés, puede ser al interés personal cuando hablamos de personas, o puede ser a nivel organizacional cuando hablamos de empresas, de organización. Esa situación disfuncional, es decir, algo que no es acorde a las expectativas de la organización o de la empresa, constituye un problema. Que siempre es algo subjetivo, porque es a los fines de esa empresa y según su visión, que esa situación constituye un problema. Entonces, al existir el problema, se nos plantea la necesidad de resolverlo. Resolverlo supone modificar las situaciones, modificar la realidad de modo tal de que ésta se adecue a nuestro interés. Es decir, que pase de ser disfuncional a ser funcional. Y para modificar esa situación, es que lo resolvemos mediante el concepto de decisión. Entonces, eso era un poco el esquema que vimos en la clase pasada. La existencia de un problema, tratar de resolver ese problema mediante una toma de decisión, y le había mencionado en la clase anterior que a los fines de revertir esa situación, nosotros definíamos lo que se llaman alternativas. Las alternativas son distintos modos que uno se plantea para resolver el problema. Recuerden que les mencioné que cuando hay un problema y nosotros vemos o pensamos que tiene nada más que un solo modo de resolverse, normalmente hay una referencia genérica que se hace en estos casos, y es que en ese caso no se lo ha estudiado convenientemente al problema. Un poco la idea de esto es que cualquier problema, si uno lo analiza con detenimiento, puede ver que existen más de un modo de resolverlo, y esos distintos modos de resolverlo son precisamente las alternativas. Las alternativas tienen que ser desarrolladas por el que va a tomar la decisión. Se trata de una organización por los niveles de la empresa y de la organización que requieren revertir esa situación. Entonces, como les decía, tienen que pensar esos distintos modos de acción para resolver ese problema y ponerlos, digamos, en una pequeña lista. Normalmente se supone que uno puede prever 2, 3 alternativas. Hay casos en que uno puede prever más, pero bueno, la idea no es tampoco desarrollar tantas alternativas, sino una cierta cantidad de alternativas acordes a la situación de problema que se nos plantea. Entonces, las alternativas son desarrolladas. Desarrolladas significa que el empresario, el que va a tomar la decisión, tiene que pensar esos modos de acción
y desarrollarlos, escribir en qué consisten, ¿no es cierto? Siempre todavía en un plan tentativo, desde el momento en que no adoptó la decisión, ¿no es cierto? Entonces son alternativas de decisión. ¿Se sigue hasta acá? ¿Se entiende? Hola. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, estaba pensando que, no, que tenía problemas de audio. Suelo tener problemas de audio en la computadora, así que, y más o menos me siguen. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces decíamos que tenemos esas alternativas que desarrollamos y luego tenemos que elegir una alternativa. La alternativa que elijamos tiene que ser la que mejor entendamos que nos resuelve el problema, en términos de lo que se denomina costo-beneficio. Es decir, seguramente para llevar adelante esa alternativa vamos a tener costos. Costos no solamente en términos dinerarios, sino también costos en términos de otros aspectos, como por ejemplo recursos humanos, cantidad de horas que dedicamos, o cierto impacto de otro tipo que también puede considerarse costos. Hay un concepto más amplio de costos que no solamente se limita a la parte dineraria. Entonces, normalmente, cuando nosotros vamos a llevar adelante una acción, vamos a tener un costo y vamos a tener una expectativa de resolver eso que va a significar un beneficio. Ese análisis costo-beneficio es parte del trabajo que tenemos que resolver. Bien, entonces decíamos que una vez que tenemos desarrolladas las alternativas, normalmente cierta cantidad, 2, 3, las que fueren, ¿no es cierto? Hacemos primero el análisis de AFA. El análisis de AFA supone primero analizar la alternativa en su aptitud. En la clase pasada les dije que la aptitud de la alternativa es el análisis que nosotros realizamos en el sentido de ver si esa alternativa resuelve el problema. Dijimos que la decisión está vinculada a un problema que lo tenemos que resolver, y en este análisis, en lo que es aptitud, lo primero que nos planteamos es, ¿esta alternativa resuelve el problema o no lo resuelve? Pareciera ser una cosa bastante obvia, no es obvia. Y es importante en el análisis tener presente. Y había puesto el ejemplo del caso de una reunión en Córdoba, les mencioné por el tema de una entrevista laboral que podía llegar a tener previsto el día de mañana esa reunión, y que yo me planteaba la necesidad de ir a Córdoba, y entonces había planteado la opción de bicicleta, ómnibus, auto o avión, y habíamos dicho que la bicicleta no era apta porque no me permitía resolver el problema, dado que con la bicicleta no llegaba en tiempo. Ese es un ejemplo, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero mejorar mejorar la productividad en una empresa, y incorporo o analizo la incorporación de personal o de incorporar horas extras digamos, en la actividad de la empresa. Por allí puedo, analizando con más cuidado, ver que el problema no está en la cantidad de horas que yo dedico a la empresa, sino que puede estar el problema vinculado a una cuestión, supongamos, de falta de insumos. Entonces, si yo quiero aumentar la productividad, con aumentar las horas extras no lo resuelvo el problema. Entonces, allí tienen ustedes otro ejemplo de una solución o una alternativa de decisión que no es apta. No es apta porque el objetivo que nos hemos planteado era mejorar la producción, y el aumentar las horas no permitía resolver el problema, porque en este ejemplo que les estoy dando, la limitación de la productividad no está dada por las horas, sino estaría dada, por ejemplo, por los insumos. Entonces, si yo no tengo los insumos, o no tengo suficientes insumos, por más que incremente horas, no voy a resolver el problema. Tiene otro ejemplo allí de una alternativa que no es apta. Estos son solo dos ejemplos, pero los sitúa a ustedes en el concepto de lo que es el análisis de aptitud. Obviamente que ustedes se dan cuenta
que es lo primero a analizar. ¿Para qué vamos a perder tiempo evaluando una alternativa si no es apta? Es decir, si no resuelve el problema. De allí es la importancia de que la secuencia del análisis sea este. Primero, el análisis de aptitud. Bien, luego del análisis de aptitud viene el análisis de factibilidad. Si la alternativa es apta, es decir, si pasó el análisis de aptitud, lo vamos a analizar en cuanto a su factibilidad. En el caso del ejemplo que les había mencionado, les había puesto que tanto el auto, el ómnibus y el avión resultaban aptas para estar mañana a las 9 de la mañana en Córdoba. Pero yo les mencionaba que podía suceder que el auto no lo tuviera porque está en el taller y no tengo quien me preste un auto. Entonces, si bien el auto es apto desde el punto de vista como medio para estar mañana a las 9 de la mañana, no es factible porque yo no tengo la posibilidad de usarlo porque no lo tengo, simplemente. No dispongo de mi auto y no tengo quien me preste un auto. Entonces, ese es un ejemplo, pueden imaginarse muchos otros, en donde el tema de la decisión de esa alternativa queda, digamos, descartada por la factibilidad. Supongamos, en este ejemplo, que el auto haya quedado descartado, el ómnibus y el avión son aptas, perdón, el ómnibus y el avión sí son factibles, entonces quedarían el ómnibus y el avión, quedarían como soluciones aptas y factibles. ¿Me siguen escuchando? Pregunto porque tengo problemas de audio y a veces se desconecta la computadora. Sí, sí, se escucha bien. Bien, bueno. Entonces, si se cumplieron esos dos pasos en análisis de aptitud y factibilidad, y vemos que la decisión satisface tanto una como otra, vamos a realizar el último análisis, que es el análisis de aceptabilidad. Acá, en el análisis de aceptabilidad, viene se tiene que tener en cuenta esto que les mencioné recién del costo-beneficio. Esta ecuación costo-beneficio es algo central. Central yo diría, a todo lo que es las decisiones, tanto en el ámbito personal como en el ámbito empresarial. Si bien por ahí ustedes quizás no lo tienen a esto esquematizado, es muy importante que lo tengan. Seguramente ustedes hacen en la toma de decisiones el análisis costo-beneficio. Quizás no saben o no lo interpretan bajo esta estructura, digamos, de metodológica, pero siempre tenemos en cuenta. ¿Qué supone el costo-beneficio? Es ver cuánto me cuesta la solución que voy a adoptar y qué beneficio me va a reportar. Esto también es de valoración subjetiva. Sigamos con este ejemplo para que les quede entonces en claro este análisis costo-beneficio que, como les digo, permite valorar la aceptabilidad. Supongamos que para mí resulte muy importante estar para esta reunión laboral, esta entrevista laboral a las 9 de la mañana en Córdoba, y les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Supongamos que fuera yo el que tengo que tomar la decisión y que me resulte muy importante esta oportunidad laboral. Recuerden que en el análisis FODA la oportunidad es algo importante, yo lo considero una oportunidad, la valoro, entonces le doy una importancia grande al estar en buenas condiciones a la mañana en Córdoba. Supongamos que en mi valoración yo piense que ir en ómnibus me va a hacer llegar cansado y que no voy a estar digamos, con la condición de frescura y demás que quisiera estar para la entrevista laboral, porque la considero importante, como les dije, etc. Bien, entonces, ello me lleva a valorar la alternativa avión. Supongamos que la alternativa avión sea bastante más cara que el ómnibus, lo cual más o menos se cumple. Si ustedes quieren viajar de un día para otro y quieren tomar un avión, les pongo el ejemplo a Córdoba, probablemente les salga 20.000 pesos el viaje. Y si quieren ir en colectivo, les puede salir 4.000 pesos, por poner simplemente un ejemplo. Si hay una diferencia importante. Pero como les dije, en el ejemplo, yo le digo que para mí resulta muy importante y estoy dispuesto a pagar esa diferencia en más. Es decir, si bien el avión, el colectivo, o el ómnibus me va a llevar a un precio menor, yo por la oportunidad y por la importancia que para mí representa esta situación, estoy dispuesto a pagar más. Es decir, estoy dispuesto a pagar el avión, que es un mayor
que tiene un valor mayor, como les dije. Bueno, ahí tienen el análisis costo-beneficio. Yo analizo el costo, el avión me sale más caro, pero lo pongo en relación al beneficio, en el sentido de que para mí esta entrevista laboral constituye una oportunidad importante y la posibilidad de quedar seleccionado en esta entrevista resulta una expectativa que la considero también importante. Entonces, ese beneficio, aunque por ahora sea hipotético, todavía no sé, por ahí voy a la selección y no termino seleccionado, pero no importa. En términos de mis expectativas, ese beneficio resulta algo importante. Entonces, en mi relación costo-beneficio, considero más aceptable, y ahí viene la palabra aceptable, en el costo-beneficio, ir en avión. Es decir, ir en avión la considero una alternativa aceptable desde el punto de vista costo-beneficio, que la priorizo en relación a la otra, al avión, al colectivo. Ahora, les pongo un ejemplo para que ustedes vean cómo esto es subjetivo y puede cambiar según el enfoque de la persona que toma la decisión. Supongamos que hubiera dos personas que quieren realizar este viaje para ese mismo objetivo. Y supongamos que la otra persona no le dé tanta importancia a estar fresco en la reunión porque duerme bien de noche en el colectivo, o porque realmente no le cambia tanto, ¿no es cierto? O porque tiene ciertas limitaciones económicas y dice, bueno, no estoy dispuesto a pagar 20.000 pesos, ¿no es cierto? Y prefiero pagar los 4.000. Bien. Esa ecuación costo-beneficio, que es subjetiva, otra persona para esa misma situación puede considerar que es más aceptable la opción colectiva. Entonces ustedes ven acá como el análisis de aceptabilidad es algo subjetivo, y en esa valoración tenemos que tener en cuenta el costo-beneficio, que por supuesto va a depender de quién hace ese análisis, ¿cierto? Como les puse en el ejemplo, dos personas para una misma situación pueden tener dos visiones diferentes, y una considerar que resulta aceptable ir en el avión y otra en el colectivo. Los dos están bien, porque cada uno lo analiza desde su visión y de su enfoque. ¿Se entendió esto? Sí, sí se entendió. Bien. Bueno, con esto queda resuelto el tema del costo-beneficio, del análisis de aptitud, factibilidad y aceptabilidad. Y luego de este análisis, normalmente nos pueden quedar, por ejemplo, puede pasar que luego de haber hecho este análisis, no necesariamente tengamos que descartar y quedarnos con una alternativa. Por allí terminamos haciendo este análisis y nos quedan dos alternativas comparables, digamos, ¿no es cierto? Es decir, supongamos el ejemplo que tenemos en el caso del viaje en avión y en el caso del colectivo. Supongamos que no haya una visión muy clara de conveniencia de un lado y del otro, que serían los ejemplos que yo le mencioné, y supongamos que quedan las dos alternativas como dos opciones. Puede pasar, puede quedar dos o tres alternativas. Normalmente la última etapa consiste en desarrollar para cada alternativa cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, ¿no es cierto? Y hacer lo mismo con las otras opciones. Y luego, haciendo una comparación de ventajas y desventajas que me representa cada alternativa, puedo ver hacia dónde se inclina la balanza respecto de cuál me conviene, de las opciones me conviene decidir. ¿Se entendió esto también? Sí, profe. Bueno. Ahora les voy a mencionar algo que también resulta interesante, importante, porque tiene que ver con una cuestión que es importante que la tengan presente en relación al tema de las decisiones. Es lo que se denomina el método de brainstorming o tormentas de ideas. Este método, obviamente la palabra brainstorming es una palabra inglesa, que es brain es cerebro, storming es tormenta. La traducción no es literal, sería tormenta de ideas, ¿no? ¿Y por qué se denomina así este método? Por lo siguiente,
Cuando nosotros estamos por tomar una decisión, normalmente, aunque no nos demos cuenta, nos condicionan nuestros preconceptos, nuestras ideas que de alguna manera las consideramos como clásicas para resolver ciertas situaciones. Esto suele ser común en que uno cuando quiere resolver un problema dice, bueno, lo vamos a resolver de este modo, y un poco la respuesta, ¿y por qué? Y porque siempre lo hicimos así. Y desde el momento que siempre lo hicimos así, es como que no concebimos otro modo de resolverlo. Esta visión un poco cerrada a entender el enfoque de un cierto modo, se le suele llamar paradigma. Paradigma es esa concepción que tenemos nosotros que nos condiciona a, en este caso, a pensar las soluciones de un solo modo, ¿no? Les voy a desarrollar un poquito el ejemplo y luego voy a hacer algún comentario más para aclarar el concepto del concepto del paradigma y el concepto de la utilidad del brainstorm. Les decía que suele pasar que nosotros estamos dentro de una idea aferrada a un concepto porque siempre se hizo así o porque es la forma que siempre se enfocó la situación, y eso un poco nos limita o nos condiciona a pensar otras soluciones que por allí son imaginativas y son o constituyen una mejor manera de resolver un problema. Entonces, suele pasar que las personas no encuentran o no detectan estas ideas más imaginativas porque se encierran en ese paradigma, en esa concepción limitada de enfoque con el cual vemos las cosas. ¿Cómo pensaron los americanos en el desarrollo de este método para mejorar esta situación? Pensaron en este método, que es el brainstorming, y lo definieron en 3 etapas. Una primera etapa consiste en reunir a las personas que van a realizar el aporte hacia la toma de decisión. Tengan en cuenta que cuando se está por tomar una decisión, se hace intervenir a las personas que tienen relación con esa decisión, ¿cierto? Les pongo un ejemplo. Supongamos que hay que tomar una decisión en la empresa, que se tenga que tomar a nivel de la gerencia, es una decisión de tipo estratégico, pero por las características de la decisión que suponga o que afecte a la parte financiera de la empresa, a la parte de productividad, porque todo está en ese sentido puede estar vinculado, incluso también a la parte personal, puede ser que se haga una suerte de comité, ¿no es cierto? O sea, se reúna un grupo de representantes de esas áreas, gerencia, producción, finanzas y personal, por ejemplo, para pensar las soluciones y definir los modos de acción para resolver un problema. Bien. Este método consiste, si se corta, nos conectamos con el mismo link. Este método consiste en una primera etapa en donde se reúnen, como les decía, a las personas que tienen relación con la toma de decisión y se les aclara que deben pensar con toda libertad las posibles soluciones, y también se aclara que no van a ser criticados, ¿no es cierto? O sea, que no se va a abrir un juicio sobre lo que uno diga. ¿Esto por qué se hace así? Para permitir que las personas piensen y se les ocurran ideas que pueden inclusive ser raras, hasta se podrían catalogar como absurdas, pero si hay un contexto de censura, las personas no están, digamos, dispuestas a exponer esos modos originales o particulares que se le ocurren para resolver el problema. Entonces, esta primera etapa se aclara que no va a haber censura, que no se van a hacer comentarios en relación a si es criteriosa o no la propuesta que hagan, y con ese grado de libertad se los deja a que todos, y se promueve también que sean proactivos, que tengan ideas, que piensen en soluciones originales también, que quizás no sean las clásicas. Se promueve un poco
esta posibilidad de generar soluciones originales y quizás distintas de las clásicas, ¿no? Entonces, eso sería la primera etapa. En una segunda etapa, habiéndose superado, habiendo pasado esta primera etapa, en donde todos, sin censura, cada uno ha expuesto sus visiones originales o sus concepciones por allí diferentes de las clásicas y demás para resolver un problema, en esa segunda etapa, bueno, allí se hace el análisis AFA, que les dije anteriormente, a los fines de ver si esas ideas bueno, resultan viables, ¿no? Tanto en su aptitud, en su factibilidad y también en su aceptabilidad. Y en la etapa 3 consiste, como les dije, en resolver o en valorar la decisión entre aquellas que hayan superado las 3 etapas anteriores. Ya les mencioné que una vez que usted supera el análisis de aptitud, factibilidad y aceptabilidad, pueden quedar con más de una alternativa y allí hacen un análisis comparativo teniendo en cuenta ventajas y desventajas de cada alternativa, de las normalmente 2 alternativas, normalmente se supone que no sé, en una etapa de esta tercera no deberían llegar tantas. Normalmente se puede pensar en 2 alternativas que dicen, bueno, estas son las 2 que pensamos, bueno, a ver, las 2 son aptas, factibles y aceptables, pero bueno, veamos un poco cuál es el mejor, y ahí se hace ese despliegue de ventajas y desventajas de cada una y se las compara y se toma la decisión. En definitiva, este modo, como ustedes ven, de trabajo, permite que se resuelvan o que se puedan llegar a pensar en soluciones originales. Este concepto pareciera no ser de valor, pero normalmente en el estudio de la toma de decisiones, como les dije, se advierte que muchas decisiones que se toman en las empresas no son originales, no son quizás la mejor solución, porque están un poco limitadas dentro de ese paradigma que yo les mencioné, que es la concepción con la que siempre se hacen las cosas, o ese enfoque clásico de entender las cosas. Y hay muchas ideas originales en todos los órdenes, sobre todo en la actividad empresarial, que generan cambios importantes debido a situaciones de enfoques originales que no se le ocurrieron a muchos. Y bueno, ese concepto de esas ideas originales, innovadoras, que a veces son mucho más fructíferas que las clásicas, que están dentro de ese paradigma, es lo que se trata de lograr con este método de brainstorming en la toma de decisiones. Pregunto si más o menos esto se entendió. Sí, profe. La segunda etapa, ¿qué significa cuando no supera? No, perdón, había leído mal, pensé que decía análisis FODA, dice análisis AFA. No, Perdón. es aptitud, factibilidad y aceptabilidad. Se Sí, supone sí. que antes de todo decisión hacemos un análisis FODA. Es un poco para situarnos en dónde estamos. Hay algo de planeamiento que yo tengo previsto darles un poco más, y en donde se explica un poco el concepto del análisis FODA, que siempre es un poco previo a la planificación. Todo esto está vinculado al tema planificación. La planificación supone acciones, y ahora les voy a hablar un poco más del tema plan, y esas acciones están vinculadas también a la toma de decisión, y por eso les expliqué este tema de toma de decisiones, que me parece muy importante que ustedes conozcan. ¿Se entiende más o menos el hilo de todo esto? Sí, profe. Bien, entonces, me parece importante, recuerden que hay, previo a la clase anterior, habíamos trabajado sobre el tema del planeamiento de personal, habíamos hablado de prever con anticipación y hacer un desarrollo, hablamos de planes a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, en materia de la gestión del personal, y bueno, si no conocemos estas herramientas básicas que hacen a la planificación, a la toma de decisiones, no vamos a entender un poco cómo manejar esta herramienta de la planificación en el personal. Y un poco este es el motivo por el cual les doy, me explayo un poco, no demasiado, en esta herramienta. Hay mucho más, por supuesto, para hablar, y son temas que dan lugares a materias específicas, pero la idea es por lo menos que tengan los conceptos básicos del tema. Bien, bueno, entonces, ahora les voy a mencionar algo que también me parece interesante que ustedes conozcan.
Un segundo. No estoy viendo dónde acá. No, análisis FODA. Sur, nota. A ver, un segundo. Perdón, un segundito. Bien. Bueno, ¿están viendo la pantalla ahí? Sí, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno, vinculado al tema le voy a hablar de algunos otros conceptos que tienen que ver también con el tema planeamiento. Acá les he desarrollado lo que se llama una matriz de decisión mediante lo que se llama técnica de los escenarios. Entonces, les quiero explicar un poco, muy básicamente, esto para que se entienda el concepto de escenario, que es un tema que está muy relacionado con el tema planeamiento y también con el tema de decisión. En la toma de decisiones, yo sobre esto les voy a hacer una referencia muy genérica. Mi intención no es que manejen estas herramientas con detalle, sino que algunos aspectos de esta herramienta creo que es bueno mencionárselo para que los tengan presente. Se suelen tomar, en la toma de decisiones, se suelen utilizar métodos probabilísticos y estadísticos. Uno de ellos es este que está acá, que es el uso de lo que se llama la esperanza matemática en la toma de decisión, aplicando lo que se llama técnica de escenario. Yo acá simplemente les voy a explicar un poco algunos aspectos que creo que es bueno que ustedes conozcan en materia de toma de decisión. En este caso, se han planteado en esta matriz se llama a un cierto ordenamiento. Ustedes ven que acá hay un ordenamiento de filas y de columnas. Eso se denomina matriz. En esta matriz tenemos en las filas las alternativas. Podríamos denominar A, B y C. ¿Qué son las alternativas? Bueno, ya lo vimos. Son los modos de acción que nosotros pensamos que son aptos, que sirven para resolver un problema. Recuerden que les dije que nosotros, habiendo definido el problema, identificado el problema, que es la primera etapa, luego pensamos en cuáles son las soluciones posibles y desarrollamos lo que se denominan alternativas y finalmente elegimos la mejor, que sería la decisión, ¿no es cierto? Esas alternativas, que son distintos modos en que nosotros pensamos que se puede resolver el problema, acá las denominamos como A, B y C. Pueden ser que sean 3, pueden ser que sean más. Aquí en vez de C podríamos tener D, E, en fin, pueden ser 5 alternativas, pero normalmente mínimo 2 o 3, un poco para que yo ya les había mencionado que normalmente, recuerden que los problemas importantes